¿Cómo se mide algo que no se puede tocar? Pensemos en la felicidad de un país, el desarrollo económico o, no sé, el prestigio de una profesión. No podemos usar una cinta métrica o una balanza para esto. Y, sin embargo, leemos titulares sobre ello todos los días. Es la pregunta del millón para las ciencias sociales. ¿Cómo conviertes una idea, un sentimiento, una cualidad, en un número con el que puedas trabajar? Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso. A partir de un capítulo sobre medición de Pedro González Blázquez que nos ha llegado, vamos a explorar las herramientas que se usan para convertir esos conceptos abstractos en datos concretos. Ujú. Nos meteremos de lleno en el mundo de los indicadores y sobre todo de los índices. La misión es entender qué son, cómo se construyen y, crucialmente, qué tipos hay y para qué sirve cada uno. Es un viaje al cuarto de máquinas de la estadística social, ver cómo se cocina la información que luego consumimos. Pues venga, vamos a desgranar esto. Si queremos medir algo tan etéreo como la felicidad, ¿por dónde demonios empezamos? El punto de partida, según el enfoque que propone González Blázquez, es siempre el concepto abstracto. Pero, claro, felicidad es como intentar coger humo con las manos. Demasiado amplio. Es demasiado amplio. El primer paso, por tanto, es descomponerlo en sus dimensiones fundamentales. A ver, dimensiones, ¿a qué te refieres? Piensa en ello como las patas que sostienen la mesa de la felicidad. El texto sugiere, a modo de ejemplo, que podría tener 4 dimensiones clave: la profesional, la conyugal, la cultural y la religioso. Un momento. Me parece lógico dividir el problema. Pero ¿quién decide que esas son las dimensiones correctas? Buena pregunta. Profesional, conyugal, cultural, religiosa. Suena a un modelo muy concreto, quizá algo tradicional. ¿No podría otro investigador proponer dimensiones completamente distintas, como salud física, conexión con la comunidad o tiempo de ocio? Claro, Y llegar a un índice de felicidad totalmente opuesto. has puesto el dedo en la llaga. Y esa es la primera gran lección sobre los índices. No son verdades reveladas, son construcciones teóricas. Ajá. La elección de las dimensiones es la primera decisión crucial del investigador y debe estar sólidamente justificada. Un índice de felicidad marxista seguramente no incluiría la dimensión religiosa, mientras que uno de un instituto católico la consideraría fundamental. O sea, que la clave es la transparencia. La clave es la transparencia. El investigador debe decir: estas son mis dimensiones y las he elegido por esto. ¿Entendido? La subjetividad es inevitable, pero la transparencia es lo que lo hace científico. Vale, sigamos. Tenemos el concepto felicidad y lo hemos dividido en dimensiones. ¿Y ahora? Ahora buscamos los indicadores para cada dimensión. Estos ya sí son elementos concretos, observables y medibles. Vale. Para la dimensión profesional, por ejemplo, los indicadores podrían ser el nivel de salario o el número de ascensos. Para la conyugal, un indicador podría ser la frecuencia de diálogo con el cónyuge. Son cosas que puedes preguntar y contar. Vale. Esto ya es más tangible. Concepto, dimensiones, indicadores. ¿Dónde encaja el índice en todo esto? El índice es la culminación. La definición que se propone es muy clara. Una medida obtenida por la agrupación adecuada de varios indicadores. Es, en esencia, una puntuación resumen. Un único número. Un único número que combina todas esas mediciones para darnos una cifra que represente la dimensión o incluso el concepto entero. Aquí es donde se pone la cosa interesante, porque en la teoría suena bien. Pero vamos a la práctica. ¿Cómo pasamos de respuestas de una encuesta, que son palabras, a un número final? El material que analizamos nos da un ejemplo perfecto: construir un índice de satisfacción con la posición social. Imagina que le preguntas a la gente: ¿cómo se encuentra de satisfecho con su posición social? Y te responden, bien, regular. Exacto. Las respuestas son cualitativas. Muy satisfecho, bastante, regular, poco, muy poco. El reto de siempre. ¿Cómo sumas bastante más regular? Asignando lo que se llaman pesos o coeficientes de ponderación. Se toma una decisión metodológica para traducir esas palabras a números. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, se le da un 4 a muy satisfecho, un 3 a bastante, un 2 a regular, un 1 a poco y un 0 a muy poco. pero de nuevo, ¿no es esto peligrosamente subjetivo? Asignar un 4 a muy satisfecho y un 3 a bastante parece lógico, pero la distancia entre ellos es la misma que entre poco y regular. ¿Estamos seguras de que la diferencia de satisfacción es idéntica en ambos casos? Es una crítica metodológica clásica y muy pertinente.
Se asume una equidistancia que en la realidad psicológica puede no existir. Por eso, de nuevo, la justificación es clave. Tienes que defenderlo. El investigador debe defender por qué esa escala lineal es una aproximación razonable para su objetivo. No hay una solución perfecta, pero sí hay prácticas estandarizadas. Lo fascinante, y esto lo muestra muy bien el texto, es la flexibilidad que te da este sistema. ¿En qué sentido? Hay otro ejemplo sobre un índice del prestigio de los trabajadores emigrantes. Ahí se usan pesos positivos +1 para atributos como trabajadores o honrados y pesos negativos -1 para atributos como vagos o falsos. Ah, qué bueno. Al final sumas todo y un único número te dice si la percepción general es positiva, negativa o neutra. Permite capturar la ambivalencia de las actitudes sociales en una sola cifra. Entiendo. Es una herramienta para sintetizar la complejidad. Vale, parece que hay muchas formas de construir estos índices. La persona que nos envió el material pedía específicamente un recorrido general por los distintos tipos. ¿Qué nos encontramos ahí? Pues nos encontramos con todo un arsenal de herramientas. El capítulo incluye una tabla muy completa, tipos de índices en sociología, y es evidente que cada uno está diseñado para una misión muy específica. No se elige un índice al azar. Pues hagamos ese recorrido. Empecemos por lo básico. ¿Cuáles son los ladrillos fundamentales de todo esto? En la base están los más sencillos. Los índices sumatorios que, como su nombre indica, simplemente suman puntuaciones. Por ejemplo, en un test de conocimientos con 10 preguntas, tu índice sumatorio es tu número de aciertos. Fácil. Luego están los de proporciones, que miden porcentajes. La tasa de paro o el porcentaje de voto a un partido son índices de proporción. Describen una parte de un todo. De acuerdo. Esos son para una foto fija, para describir cómo está algo en un momento dado. Pero la realidad se mueve, cambia. Me imagino que el verdadero poder de estas herramientas está en capturar esa evolución, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se mide el cambio en sí mismo? Exacto, y para eso hay toda una familia de índices. El más directo es el incremento absoluto. Si una empresa facturó 10 millones el año pasado y 12 este año, el incremento absoluto es de 2 millones. Es simple y directo. Pero 2 millones no significan lo mismo para Telefónica que para la panadería de mi barrio. Justo. Y para eso está el crecimiento relativo. Este índice te da ese mismo cambio, pero en porcentaje, y aquí la historia cambia por completo. Claro. Piénsalo así. Si Inditex y una startup de moda local aumentan sus ventas en 1 millón de euros, el incremento absoluto es el mismo. Pero el crecimiento relativo nos cuenta la verdad. La verdad, de verdad. Para la startup es un éxito del 200%. Para Inditex es un redondeo del 0,01%. Este índice nos da la perspectiva, nos permite comparar cosas de tamaños muy diferentes. Ojo, que esto es clave. Usar uno u otro puede cambiar radicalmente el titular de una noticia. Por supuesto. Y luego está el tercero de esta familia, el crecimiento acumulativo, que va sumando los crecimientos periodo a periodo. Es muy útil para ver tendencias a largo plazo, para visualizar el efecto bola de nieve. Ajá. Piensa en el crecimiento de la deuda pública o en el de tus ahorros con interés compuesto. Este índice muestra cómo los pequeños cambios se van acumulando hasta convertirse en algo enorme. Vale. Esa familia de índices para medir el cambio es potentísima. ¿Qué más herramientas importantes hay en ese catálogo? Otra familia fundamental es la de los promedios. Todos conocemos la media aritmética, la de toda la vida. Sumas todo y divides entre el número de elementos. El pan de cada día. Es el pan de cada día de la estadística. ¿Pero hay otros tipos de media? Yo pensaba que la media era la media y punto. Pues no. Y aquí es donde la elección de la herramienta vuelve a ser una decisión narrativa. La tabla menciona la media geométrica. ¿Y esa para qué sirve? Esta no se usa para salarios o alturas, sino que es la adecuada cuando trabajas con porcentajes, tasas de crecimiento, variables que se multiplican entre sí. Si una inversión crece un 50% un año y cae un 50% al siguiente, la media aritmética te diría que el crecimiento medio ha sido del 0%. Falso. Has perdido dinero. Falso. Has perdido dinero. La media geométrica te daría el resultado correcto. Fascinante. Usar la media incorrecta no es un error técnico, es que directamente te lleva a contar una mentira. Exacto. Y también se menciona la media cuadrática, que es más técnica, pero tiene una propiedad interesante. Al elevar los valores al cuadrado antes de promediar, da mucho más peso a los valores extremos, A los que se salen de la norma. a los que se desvían mucho de la media. Se usa en física, por ejemplo, para calcular la velocidad media de las moléculas de un gas, donde las velocidades muy altas son muy importantes. Vamos, que no existe el promedio perfecto. Cada uno cuenta una historia diferente y resalta aspectos distintos de los datos. Esa es la idea.
Y la última herramienta que se menciona en la tabla es la correlación. Aunque se aclara que no es un índice en el mismo sentido, porque no resume un concepto, sino que mide la relación entre dos variables distintas. Si una sube, la otra también. Exacto. Mide la fuerza y la dirección de esa relación. El ejemplo clásico es que las ventas de helados y los ataques de tiburón están correlacionadas. Cuando una sube, la otra también. Ya. Ojo, esto no significa que comer helado provoque ataques de tiburón. La correlación no implica causalidad. Simplemente indica que hay una tercera variable, en este caso el calor del verano, que afecta a ambas. Es una herramienta para generar hipótesis. Para empezar a tirar del hilo, ¿correcto? Me encanta cómo un ejemplo concreto lo aclara todo. Y el material que estamos analizando detalla uno muy bueno sobre cómo medir algo tan enrevesado como la productividad de un investigador. Vamos a verlo. Es un caso de estudio excelente, porque aplica todo lo que hemos comentado. El objetivo es crear una única cifra que resuma la productividad científica de una persona. Y claro, el primer impulso sería simplemente contar el número de artículos que ha publicado. Demasiado simple. No es lo mismo publicar un artículo en una revista de barrio que un libro que cambia una disciplina. Precisamente. Por eso, el primer paso es definir los indicadores y ponderarlos. El modelo propuesto divide las publicaciones en 4 categorías: artículos en español, artículos en otros idiomas, libros en solitario y libros en colaboración. Y a cada uno se le da un peso. Y a cada uno se le asigna un peso. A ver esos pesos. Me interesa ver la lógica que hay detrás. Se asigna un coeficiente de 0,10 a los artículos en español y un poco más, 0,15 a los de otros idiomas, asumiendo un mayor impacto o dificultad. Un libro en colaboración recibe 0,25 y el mayor peso, 0,50, se lo lleva un libro en solitario. ¿Qué se considera el mayor esfuerzo? Se considera el mayor esfuerzo individual. Entiendo la lógica, pero de nuevo me surge el espíritu crítico. ¿Por qué un libro en colaboración vale exactamente la mitad que uno en solitario? ¿Y si es una colaboración entre 2 premios Nobel que crea algo revolucionario? Claro. ¿No podría valer más que un libro mediocre en solitario? Desde luego. Y esa es la debilidad de cualquier modelo de este tipo. Intenta estandarizar algo que es inherentemente diverso. La única defensa es que estas ponderaciones no son un capricho, sino que deberían basarse en estudios previos, en consensos de expertos. Ya, en datos. Pero fíjate, el índice no se queda ahí. Y esto es lo que lo hace realmente inteligente. ¿Qué más añade? Añade la variable del tiempo, porque no es lo mismo haber publicado todo eso en 5 años que en 30. Así que el índice de productividad final no es solo la suma de las publicaciones ponderadas. A ver. Esa suma se divide por los años productivos del científico, definidos como el tiempo transcurrido desde que terminó sus estudios. Es brillante. Es como la diferencia entre la velocidad y la distancia. No solo te dice cuánto has publicado, sino a qué ritmo. ¿Eso es? Crea una medida de productividad por año ajustada por la importancia de cada publicación. Es un concepto que vemos en nuestro día a día, como cuando una aplicación de fitness te da una puntuación de recuperación. ¿Mm? Que no es solo cuántas horas has dormido, sino que combina eso con tu ritmo cardíaco, tu actividad del día anterior. Es un índice. Esa es una analogía perfecta. Un buen índice sintetiza múltiples variables complejas en una sola cifra manejable y comparable. Y lo más importante es que lo hace siguiendo unas reglas explícitas y transparentes que cualquiera puede examinar, criticar y, si es necesario, proponer mejorar. Entonces, después de todo este análisis, ¿qué nos llevamos para cuando leamos en la prensa o en un informe sobre el índice de desarrollo humano o el índice de confianza del consumidor? Pues que la próxima vez que veamos uno de esos números, recordemos que no es un dato que exista en la naturaleza, como la temperatura o el peso de un objeto. Detrás de esa cifra hay toda una arquitectura. Una construcción. Una serie de decisiones deliberadas tomadas por alguien. Una construcción, como decíamos al principio. Exacto. Exactamente. Una agregación de múltiples indicadores, cada uno con su peso y su justificación. Entender este proceso nos convierte en consumidores de información mucho más críticos. Nos permite hacer las preguntas correctas. Nos permite hacer las preguntas correctas, que es lo que tú has estado haciendo durante toda nuestra conversación. ¿Preguntas cómo? ¿Cómo? ¿Qué se está midiendo exactamente aquí? ¿Qué dimensiones se han elegido? Y, casi más importante, ¿cuáles se han quedado fuera? ¿Por qué se le ha dado más peso a este indicador que a aquel otro? Cuestionar la arquitectura del dato es fundamental para entender su verdadero significado y, sobre todo, sus limitaciones.
Para terminar, vamos a dejar un último apunte para la reflexión. Algo para darle vueltas. El material que hemos visto, además de los índices, habla brevemente de las escalas. Son esas opciones de respuesta que vemos en todas las encuestas, como la famosa escala de Likert. Totalmente de acuerdo, indeciso. En desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Están por todas partes. Sí, son el pan de cada día de cualquier formulario online. Totalmente. Pues esto nos deja una pregunta final bastante inquietante. Cuando respondemos a una de estas encuestas, ¿hasta qué punto el propio diseño de la pregunta, y sobre todo el diseño de la escala de respuesta que nos ofrecen, con esas cajitas cerradas, está ya condicionando lo que podemos contestar? Claro. Y si condiciona nuestra respuesta, por tanto, también condiciona los datos que se recogen y las conclusiones que se extraen de ellos. Es una idea potente. La herramienta de medida podría estar moldeando la propia realidad que intenta medir, obligándonos a encajar nuestra opinión, que puede ser compleja y llena de matices, en una de 5 casillas predefinidas. Nos hace pensar en esa estructura invisible que está detrás de los números, en cómo las decisiones de un investigador sobre cómo preguntar y qué opciones dar moldean los datos que luego todos consumimos como si fueran una verdad objetiva. Es un recordatorio de que medir lo social no es un acto de descubrimiento, sino un acto de construcción constante.